Buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. Mi nombre es Héctor Villarruel y este es el trabajo resultante para hacer la entrega de la tarea que se llama realización de video, hermenéutica y lenguaje. Para la realización de este video, hay que checar la bibliografía que está hasta el final. Me basé muchísimo en las respuestas que dio a mis preguntas el maestro Martín García, también de la lectura del video de Heidegger de Ser y Tiempo, que tengo yo una copia aquí, que está hecha en el 2018, con la traducción de, de, ay, se me fue por aquí, pero es la traducción del maestro chileno, es la traducción de la editorial Trota. Bien, comencemos. Si bien ahorita ya en séptimo ya hemos hablado del Dasein anteriormente, sí me gustaría decir eh, cómo podemos aterrizar la parte del Dasein para desde el Dasein poder entender la parte hermenéutica del discurso y del lenguaje como tal. Bueno, el Dasein es el ser del ente que se encuentra en el mundo. Bueno, más específicamente, el Dasein es el ahí del ser humano. Y como tal, está lleno de potencial. El Dasein es potencial en sí mismo. Ojo, no estoy diciendo que el Dasein sea la carne y huesos que somos nosotros como seres humanos, sino nosotros en nuestra intencionalidad, en nuestro ir hacia, generamos un Dasein que es el que se arroja al mundo. Al ser nosotros potencialidad, estamos abiertos. Y la apertura es esa apertura la que nos da la probabilidad, la posibilidad de ser algo, ¿no? Y esa posibilidad es abierto. Hay objetos que no están abiertos, como por ejemplo los objetos que están a la mano. Como por ejemplo puedo decir, eh, la mesa misma, una mesa que tengo por aquí, es un objeto cerrado, pero nosotros le damos la apertura al momento de tomarla, de cómo está la mano, la tomamos y le podemos dar apertura al usarla de diferentes formas. Este, ese es un objeto cerrado como tal. Y podemos decir que los objetos cerrados como tal digamos que tienen una etiqueta que los define, pero nosotros digamos que lo abrimos cuando nos acercamos a ellos y les damos la apertura para lo que queremos. Hemos entrado en una parte importante, la preexistencia y la existencia. En el mundo de la fenomenología, y esto es desde Husserl, Heidegger como alumno de Husserl, ellos no se basaban o no estudiaban los objetos desde su preexistencia. Y como ya había hablado en el otro slide, la preexistencia podía decirla como el conjunto de etiquetas que nosotros ponemos en los objetos. Y por lo tanto, ese objeto es y le pones una etiqueta. Esa etiqueta pues, cierra a los objetos. Eso es, lo cierra a la descripción que viene en tu etiqueta. Entonces lo que dice Heidegger Husserl es no los veas así, velos desde su aparecer en el mundo y desde velos como posibilidad. Y al momento de verlos como posibilidad se abre el análisis del mundo al cual Dasein se enfrenta. Ah, y como lo dije anteriormente, no lo ve desde la preexistencia, sino desde la existencia. Y la existencia es el ente que se arroja al mundo, aparece en el mundo. Y al aparecer, aparece de diferentes modos. Ese aparecer se le llama existencia, pero puedes aparecer de diferentes formas. Para Heidegger, de diferentes modos de ser. Para Heidegger, las cosas están llenas de potencialidad de ser y esos modos de aparecer que los hacen existir en el mundo. Pues bueno, Heidegger estudia la existencia de esos entes que se arrojan al mundo y de hecho de todo el mundo en general. Lo puedes ver desde un mundo, desde una perspectiva desde la existencia.
Nosotros como seres humanos, que somos totalmente capaces de poder ver al mundo y estudiarlo, eh, no podemos, y de hecho es una característica de nosotros, nuestra afectividad. El Dasein, a nosotros, al ser elementos de, bueno, perdón, entes de carne y hueso, que tenemos afectividad, ya sabemos desde el punto de vista químico, desde el punto de vista cerebral, tenemos una afectividad. Bueno, cuando nos arrojamos al mundo, esa afectividad forma parte de nuestro entender del mundo. Eh, yo lo pongo aquí como nos arrojamos al mundo de diferentes colores y es en el lenguaje común. ¿De qué colores emocionales estás hoy? ¿No? Ese es, en este mundo, en esta forma te arrojas. Y desde esa forma de tu arrojo puedes también llegar a entender a los objetos y, tener, y ponerle cierta característica emotiva a los objetos, ¿no? Digamos que algo que la nota que escribió tu papá en su puño y letra y que tu papá ya no está aquí en este plano, bueno, pues ese papelito que te escribió puede ser para ti algo muy especial, entonces tiene una carga emotiva. Como tal, como seres que nos arrojamos al mundo tomando nuestra afectividad. Es un modo de ser de nosotros, un modo de ser, y al hablar de nosotros es del Dasein. Bueno, si nosotros somos el Dasein que se arroja al mundo, eh, está el conocer, porque queremos conocer el mundo. Bueno, si el Dasein aparece en el mundo y lo hace siendo él lo que es desde su ser, o sea, él lo que es desde su ser, desde sus colores afectivos, así también que es el conocer de todo su ser. Desde sus colores afectivos conoce, desde su modo afectivo conoce al mundo y conoce a sí mismo. Hablamos que el Dasein es conocer en su totalidad. Y eso es algo muy importante, porque cuando el ser humano, el ente, se arroja al mundo como Dasein, es ahí del ser, s- él es todo conocer, en tu totalidad es conocer. Eh, y es un modo de ser, el conocer. Y desde sus colores afectivos conoce, pero es un conocer coloreado, digámoslo así. El Dasein es conocer y como tal es apertura al mundo. Porque cuando hablamos de conocer, no de conoció. Conoció es como algo que se cierra. Conocer es algo que da apertura, que tiene la potencialidad de ser. Por eso es conocer da apertura. Muy bien. Bueno, y si ya que somos conocer nosotros como todo, entonces, ¿qué viene siendo el interpretar? Si el Dasein es conocer y el conocer tenemos que decir que es dirigido a, porque cuando quieres conocer algo, ¿no? Entonces tú eres Dasein, que eres conocer como tal, eres tú conocer en tu totalidad, te diriges a. El interpretar es la dialéctica que se forma entre el Dasein, que es conocer, y el mundo al cual se dirige. En otras palabras, interpretación es la apropiación de lo aprendido, de lo comprendido. Y y una vez que tenemos la parte de la interpretación y el conocer, vemos que es el discurso. El discurso es la articulación de la comprensibilidad. Ya empezamos a ponerle palabras, pero no es como tal palabras, sino es el discurso de la comprensibilidad. Bueno, la articulación de la comprensibilidad es el discurso. Por lo tanto, la comprensibilidad afectivamente dispuesta, y es ahí los sentimientos, todo lo que estamos nosotros como seres humanos. Por lo tanto, la comprensibilidad afectivamente dispuesta del estar en el mundo, del Dasein, se expresa como discurso. Ahí va entrando la hermenéutica. Y en ese discurso tenemos el sentido y las significaciones. Recordar que la interpretación es la apropiación de lo comprendido y con esto recordado. Y con esto recordado tenemos que, perdón, recordar
que la interpretación es la apropiación de lo comprendido. Y con esto recordado, tenemos que lo articulable en la interpretación y, por lo mismo, más originariamente ya en el discurso, ha sido llamado sentido. A lo articulado en la articulación del discurso, lo llamamos el todo de significaciones. Claramente, ya una vez teniendo el discurso, ya tenemos un significado, ya vamos tomando o ya se vamos formando un tipo de lenguaje, pues. ¿Y qué viene siendo las palabras? Este es un texto mío para entender. Las palabras son como las hijas de las significaciones. Bueno, a las significaciones, dice Heidegger, a las significaciones les brotan las palabras. En vez de ser las palabras las que, entendidas como cosas, se ven provistas de significaciones. Eso es importante. Desde la significación generamos las palabras, no las palabras generan significado. Es al revés. Y es todo visto desde el arrojo, desde la existencialidad misma. Y entramos al lenguaje. Vamos a recordar otra vez. Recordar que el discurso es la articulación de la comprensibilidad. Con esto en mente, la exteriorización del discurso es el lenguaje. Lo pongo con mayúscula porque es la exteriorización del discurso es el lenguaje. Y al momento de decir es, el lenguaje viene siendo existencia misma. El lenguaje es existencia misma. El discurso es existencialmente el lenguaje. Como estructura existencial de la perturidad del Dasein, el discurso es constitutivo de la existencia del Dasein. Padrísimo. Con eso hemos dicho que el discurso está ahí. No está dentro del ser que tiene carne y hueso, sino está ahí, en el ser que está ahí ser, ¿no? El ahí del ser, perdón. Bueno, ahora vemos, ya estamos entrando más en asuntos del lenguaje. Entonces, ¿qué viene siendo expresarse? Todo discurso sobre que comunica algo mediante lo dicho en el discurso tiene a la vez carácter de expresarse. Y me gusta esta parte de Heidegger que utiliza los tres puntitos porque cuando dice todo discurso sobre y los tres puntitos significan la apertura, que está abierto a. Todo discurso sobre, va brincando. Es como cuando quieres brincar un obstáculo y ese impulso, esa intención es el que te impulsa. Ese impulso, todo discurso sobre, ese es el ir hacia. Veo que siempre Heidegger tiene mucho la parte como, diría yo, internamente de movimiento, ¿no? Lo expresado es precisamente el estar fuera, es decir, la correspondiente manera de la disposición afectiva, estado de ánimo, que, como se hizo ver, afecta a la aperturidad entera del estar en. Obviamente, es claro, cuando tú como ser humano, con tus colores afectivos, estableces un proceso de conocer y de comunicación, ese expresarte está, digamos que manchado de los colores del cual eres, ¿no? Y esto es algo muy bonito, porque ese mismo color afectivo poetiza también nuestro discurso. Heidegger dice, el índice lingüístico de ese momento constitutivo del discurso, que es la notificación del estar en afectivamente dispuesto, lo hallamos en el tono de la voz, la modulación, el tempo del discurso, en la manera de hablar. La comunicación de las posibilidades existenciales de la disposición afectiva, es decir, la apertura de la existencia, puede convertirse en finalidad propia del discurso poetizante. El discurso es la articulación de significaciones de la comprensibilidad afectivamente dispuesta del estar en el mundo. Está padrísimo. O sea, no es quitarnos de la parte afectiva de lo que somos, de nuestra forma, de nuestro tono de voz. Eso es deshumanizarnos a nosotros. El Dasein como tal, eh, con su color,
digamos que mancha todo su lenguaje de nuevo y lo poetiza. Muy bien. Em, Heidegger dice que existen, perdón, que hay cuatro momentos constitutivos del discurso. Uno es sobre qué del discurso, aquello sobre lo cual se discurre. Lo discursivamente dicho en cuanto tal, la comunicación y la notificación. Estas no son propiedades que se puedan recoger en el lenguaje por una sola vía empírica, sino caracteres existenciales enraizados en la constitución del Dasein, que hacen ontológicamente posible el lenguaje. Ojo, el Dasein es existencia, y estas cosas no podemos verlas como cosas en sí solas cerradas, sino momentos o elementos abiertos de la misma comunicación, del mismo discurso del Dasein, que es existencia misma. Y cuando vamos a comunicarnos, entramos en contacto con otros Dasein. Y Heidegger habla, el escuchar es estar abierto. Habla de cómo escuchar al otro. Bueno, es algo que también yo tengo mucho que trabajar. El escuchar a alguien es el existencial estar abierto al otro propio del Dasein en cuanto a coestar. Fíjense cómo lo pone. El escuchar a alguien es el existencial, lo que quiere decir que al escuchar a alguien, el Dasein como tal es escuchar en su totalidad. ¿Ah? Es comprender, pero también como coexistencia es escuchar en su totalidad. Y cuando está escuchando, pero no está escuchando, cuando es escuchar, perdón, cuando Dasein es escuchar, está está en un coestar con el otro. El Dasein escucha porque comprende, como compresor, como compresión de comprender, estar en el mundo con los otros. El Dasein está sujeto en su escuchar a la coexistencia y a sí mismo. Y en esta sujeción de escuchar se hace solidario de los otros. Muy bonito. ¿Y cómo escuchamos el discurso del otro? Cuando nos ponemos a escuchar el discurso del otro, comprendemos. En primer lugar, lo dicho. O mejor aún, estamos de antemano con el otro en el ente acerca del cual se habla. ¿Mm? Cuando dos Daseines están hablando, están en el mundo del mismo ente del cual se habla. Recuerden que el Dasein es existencia, existe en el mundo. Y al estar en el mundo, comparte el ente del cual se habla. Y para el momento de compartir ese ente, se puede haber una comunicación y una escucha entre los ambos Daseins. Solo donde se da la posibilidad existencial de discurrir y escuchar, se puede oír. Discurrir y el escuchar se fundan en el comprender. Y solo quien ya comprende puede escuchar. Y bueno, ¿qué es el silencio? El callar es una propiedad del discurso. El que en un diálogo guarda silencio puede promover la comprensión con más propiedad de aquel al que no le faltan palabras. Para poder callar, el Dasein debe de tener algo que decir, esto es, debe de disponer de una verdadera rica aperturidad en sí mismo. Comenta aquí Heidegger que es el discurrir sobre una cosa en particular, la puede llegar a cerrar en sí misma. Es por eso que es necesario el silencio que comprende, el silencio que se abre a la comprensión. Y con esto termino. La bibliografía que tomé es de Grodin, ese libro que está ahí, que lo muestro, de Heidegger, de Ser y Tiempo, el capítulo 5 que viene, y en mi libro de 2018, viene siendo de la página 150 a 185, y la serie de videos del profesor Sholokotsi de Heidegger, ahí puse su dirección, muy buenos videos, eh, muy esclarecedores. Y también, obviamente, la participación y las respuestas del profesor que ha hecho a todas mis cuestiones, ¿verdad? Muchísimas gracias.